en la dinámica que tenemos en este programa en el día de hoy, vamos a estar conversando en este momento con Silvana Bujan. Silvana, muy buenos días. Muy buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estoy un poco en deuda con vos porque a mí Pablo Vergel me envió casi, yo diría, una película que trata el tema de la energía nuclear y donde se habla de una historia de engaños, ocultamiento y abandono. Y yo lo pongo entre signos de interrogación porque me gustaría un poco, yo lamentablemente como fue 1 de mayo, tuve actos, en fin, una cantidad de cosas, el día que tenía pensado ver esta película no lo hice, pero me gustaría que me expliques a mí y a los oyentes por qué vos decís que el tema de la energía nuclear es una historia de engaños, ocultamiento y abandono. Pero con todo gusto. La energía nuclear se viene presentando desde siempre, desde el origen, como una energía limpia, segura, barata, renovable. Esos son un poco, y tecnología de punta, ¿no? Son un poco los ejes con los cuales se hizo punta en Argentina en particular para el desarrollo de la energía nuclear. En un contexto militar, claramente, el Plan Nuclear Argentino nace de la primera junta militar de gobierno. Y por otro lado, en realidad nace un poquito antes, pero se empieza a ejecutar el Plan Nuclear Argentino en ese periodo. Y nace en el mundo en general de la mano de las dos primeras bombas atómicas que se utilizaron para terminar la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El origen militar no es ingenuo y no es una cosa que uno cita así porque sí, sino porque tiene un costado, la energía nuclear, para iluminar hogares y prender lamparitas y suministrar la energía a las casas, un costado poco conocido que es el que el mundo del armamento nuclear que hoy existe y que viene desarrollándose desde 1945 es posible en términos de plutonio, de uranio enriquecido, sí y solo sí existen reactores nucleares de potencia dándole luz a las casas. Porque todo el plutonio que se está utilizando, inclusive hoy, y lo miramos vía satélite en directo, que tienen los misiles de plutonio, los misiles nucleares y todo esto, solamente pueden ser hechos con ese mineral, con el plutonio. El plutonio no es un mineral natural, no existe en el planeta, claro. Solamente se obtiene fisionando adentro de un reactor el uranio, que es el combustible, comillas, pacífico del uso de la energía nuclear. Entonces, no podríamos tener armas nucleares con plutonio si no hubiera energía nuclear dando luz a la gente, que parece un porcentaje muy pobre el que la energía nuclear provee en el mundo, no pasa del 7% con toda la furia, y es, de hecho, una energía no renovable. Su base es el uranio, es un mineral, no crece en las plantas el uranio, Se acaba el uranio, se acaba el proceso de la extracción de uranio para las centrales nucleares. Por otro lado, el tema de la seguridad es un tema altamente controvertido, y acá no, y en el trabajo que vos mencionás que preparé para mostrar estas cosas, no hablo de víctimas fatales, muertes, irradiación, eso véanlo en las películas o en la serie Chernobyl, que está muy bien puesto, sino que hablo de la inseguridad de todo el ciclo nuclear. No necesitas que haya un accidente, una catástrofe, un atentado, que de hecho Argentina no está exenta de atentados internacionales, hemos tenido dos claro. muy feos, cuando una central nuclear es un objetivo muy estratégico. Lo vimos el otro día en Bielorrusia, ¿no? Uh-huh. Acá hemos tenido ese tipo de episodios y es completamente inmanejable porque es una energía que está fuera de la escala humana. Lo vemos en Chernobyl, lo vemos en Fukushima. No se puede manejar. Si vos tenés un accidente con un camión cargado de fruta, limpiás la fruta del camino y ya está. Si vos tenés un accidente con algún material radiactivo, como el que circula alegremente por todas partes, porque esto no es que las cosas brotan en el mismo lugar en donde haces la central. No, hay que producirlas en un lugar, hay que refinarlas en otro, hay que trasladarlas, después los residuos, es todo un ida y vuelta de cosas que pasan por la esquina de tu casa y que, por supuesto, seguridad nacional, nadie dice nada. Uh-huh. Si vos tenés un accidente con esto, no solo tenés el momento, que no es un accidente sincrónico, ya ahora voy, lo limpio, baldeo, paso un trapo y ya está. No, el accidente que vos podés tener, o el incidente, que son sin víctimas fatales, son a largo tiempo. Vos tenés un accidente con elementos nucleares y tenés que vedar ese área para el acceso de las personas por miles de años. No es un chiste. Sí. Y eso no está contemplado de ninguna manera. Y el otro argumento es que es barata. Y eso, bueno, si querés nos ponemos a hacer cuentas y te cuento por qué. Es la energía más cara, evaluada internacionalmente, inclusive, no solo en Argentina, más cara del planeta. Tiene un costo increíblemente alto.
De modo que ese discurso de que es muy limpia, muy segura y muy barata es absolutamente una mentira. Y los ocultamientos, además, en particular en nuestro bendito país, pasan, por ejemplo, cuando hace muchos años empezó la mineración del uranio, se hicieron cateos, se encontraron distintos sitios, se empezó a hacer la mineración del uranio. Perfecto. Cuando el uranio en el mercado internacional bajó de precio, Argentina salió a comprar afuera y no hizo el saneamiento de sus pasivos ambientales de todos esos sitios contaminados que tenía abiertos en explotación. Apagó la luz y se fue. Y dejó sin ni siquiera juntar el escombro que tenías desparramado y los cacharros que dejaste tirados por ahí durante décadas. A fuerza de denuncias y de presentaciones y qué sé yo, asumió que sí, efectivamente, no había hecho nada bueno, dejando todos esos lugares, creó el programa de remediación de sitios contaminados por la mineración del uranio, que se llama PRAMU, pero habían pasado 30 años, en algún caso 40 años. Son lentos de reacción los amigos del átomo, y asumieron que había que remediarlo. Por supuesto, pidieron créditos internacionales. Esos créditos no se sabe muy bien qué pasó, pero solamente se ejecutaron en uno de los 8 pasivos ambientales que la Comisión asumió, porque puede haber otros que desconocemos, ¿no? Siempre la cosa del alambrado, el vigía, como es, hará fuego, esas cosas que ponen en los carteles, claro. Y nunca podés saber con certeza. De modo que recién uno solo se estuvo, entre comillas, remediando. Tuve ocasión de visitarlo, de hablar con los técnicos, que es el de Malargüe. Malargüe es una localidad preciosa, cordillerana, sí, y a 10 cuadras de la plaza central tenían una meseta de residuos de mineración de uranio, que volaba polvillo con restos de material radiactivo de baja actividad durante décadas sobre la población y sobre todo el entorno. Ese fue el primero, el más crítico que asumieron. Hicieron una especie, ellos le llaman empanada, base de piedras del lugar, trasladaron esa meseta artificial a lo largo de varios años con muchísimos camiones, y después nos dicen, hablan de las emisiones de carbono, que es otro gran mito. Hicieron una gran pila arriba de esas piedras y la taparon con más piedras. Hicieron una empanada de residuos. Y arriba pusieron banquitos y caminitos para que la gente, si quiere, vaya a pararse arriba de la pila de desechos radiactivos de baja actividad que están metidos ahí adentro. Y se puede medir, pero vamos por parte, porque sí, así vamos desgranando algunas cosas de las que vos venís diciendo. Vamos a empezar por la primera, que es que efectivamente la carrera armamentista que se desata, bueno, que para atrás tiene siglos, pero digamos que en la Segunda Guerra Mundial Alemania había empezado a investigar el tema de la energía nuclear. Lógicamente Estados Unidos se puso a la cabeza de eso con el programa Manhattan y desarrolló la bomba atómica, que desde el punto de vista personal yo creo que la Segunda Guerra Mundial ya estaba terminada cuando ellos lanzan las bombas del 6 de agosto y 9 de agosto sobre Hiroshima y Nagasaki, porque la Segunda Guerra Mundial se termina virtualmente el 30 de abril o 1 de mayo de aquel año, cuando se toma el Reichstag. Ahora bien, a partir de ese momento se desata un problema por la hegemonía en el mundo. La Unión Soviética empieza sus investigaciones, la termina generando también su bomba atómica. Bueno, después China, India, Pakistán, qué sé yo, un montón de países, Francia, el Reino Unido. Esa carrera nos ha llevado a tener una cantidad tan gigantesca de posibilidades de armas nucleares que estaría destruyendo la humanidad varias veces. Y sin embargo la carrera no se termina. ¿Cómo lees vos que frente a la capacidad de terminar prácticamente con la especie humana en una guerra en el transcurso de un día y con todo lo que se tiene, se siga produciendo en esa dirección y en ese sentido? ¿Cómo se entiende eso en la actualidad? En realidad es una sinrazón, puesto como vos lo ponés, que es la forma más directa y clara, no tiene ningún gollete, no tiene sentido que eso pase, lo podés atribuir a las veleidades de poder de ciertos países, de ciertos líderes, de ciertos sectores, pero en verdad la gente común, la gente de a pie, si vos le planteás esto, te dice, sí, es una locura. Fíjate que vos mencionaste
que a partir del 45 empieza la carrera armamentística. ¿Y qué empezó a partir de ese momento? El surgimiento por todas partes, especialmente en Estados Unidos, claramente, de reactores. Necesitaban plutonio, entonces había que convencer a la gente de que eso estaba bárbaro, y se crea el programa Átomos para la Paz, para decirle a la gente que el átomo va a curar enfermedades, que es cierto, es perfecto, nadie habla contra la energía utilizada para la creación de medicina nuclear, es una escala ínfima al lado de todo lo demás, claramente. Claro. Y aparte no necesitas plutonio, pero en principio necesitaban justificar ante la gente que les estaban levantando reactores por todos lados, y no le decían que eran reactores que iban a producir combustible para armas nucleares. No te pueden decir eso, o sea, es un ocultamiento enorme que se hizo, y la gente no tuvo ningún problema en creérselo, porque la energía nuclear venía para salvar un montón de cosas. Pero el otro lado era claramente lo que vos decís, se estaba preparando a ver quién tiene más fuerza, a ver quién tiene más poder, y surgieron estos países que están ahí con el dedo arriba del botón. Es espantosa la situación que estamos viviendo, pero a esto tenés que sumarle cosas que no tienen que ver directamente con la energía nuclear. Estamos en una crisis tan parecida, con un botón rojo abajo de muchos dedos, con el cambio climático también. No es solamente aquello, o sea, hay una serie de cosas, y estamos con el dedo arriba del botón en un mundo en donde los microplásticos están llegando a nuestros riñones, a nuestro cerebro, hasta hacia nuestro propio cuerpo, que pensábamos que no iban a entrar. Y además con un montón de químicos que los acuerdos internacionales tratan a gritos de regular, como Basilea o Estocolmo, con compuestos que se nos quedan en el tejido graso, como todos los pesticidas, los químicos retardantes de llama, etcétera. O sea, como humanidad hicimos un montón de macanas. La energía nuclear es solamente una, ¿no? Si lo vamos a poner en contexto, estamos con muchos problemas. Algunos estudiamos en profundidad algunos de ellos, otros, pero es cierto, es la insensatez, el sinsentido de la especie. Yo no creo que la especie quiera eliminarse a sí misma, ¿no? Pero en principio hay ciertos no hace líderes. falta que todos lo querramos, con que lo quieran algunos pocos es suficiente. Claro, los que tienen el botón abajo del dedo. Claro. Ahora escúchame, por ejemplo, la Argentina tuvo, yo recuerdo, porque aparte vengo de la escuela técnica en la década del 70, Argentina tenía la posibilidad de construir la bomba atómica ya hace muchas décadas atrás. Sin embargo, felizmente y con inteligencia, jamás construimos una bomba atómica, tampoco lo hizo Brasil. Que ahora, si no es para construir bombas atómicas, y desde el punto de vista de la generación de energía es cara, por tanto no es conveniente, y después tenemos todos los problemas que vos mencionabas para la producción del uranio, para el enriquecimiento del uranio, para todo lo que tiene que ver con la manipulación de todo esto, el traslado, los residuos que quedan. ¿Cuál es el sentido de poner un nuevo reactor nuclear con tecnología china en la zona de Atucha, o sea, acá en Zárate, en Lima? ¿Cómo lo ves vos, este acuerdo que el gobierno está impulsando con China? Primero te diría una cosita en relación a que no es que fuimos inteligentes y no hicimos la bomba, no nos dejaron hacer la bomba, que es una lectura muy diferente. Acordate lo que pasó con el misil Cóndor, acordate que... Eso fue después, pero antes lo pudimos haber hecho. Te digo, Sí. Yo tenía contacto con gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Argentina pudo haberla hecho, incluso en forma secreta. Sin embargo, me parece que desistir de eso, o porque no nos lo dejaron, como a Irán, por ejemplo, pero de todas maneras, uno diría, si no es para hacer bombas, y siendo caro, no tiene sentido seguir construyendo reactores nucleares, al tiempo que Argentina está en estos momentos en un convenio con China para instalar un reactor nuclear con tecnología que ni siquiera conocemos. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con esto, porque en verdad no es que no solamente no la conocemos, sino la poca que hay. Acordate que este es el segundo que existe en el mundo. El primero es un reactor experimental chino que se terminó de hacer hace un poco más de un año, y que ha tenido inclusive un accidente porque no supieron muy bien cómo manejarlo. Después salieron, por supuesto, a decir que ya está todo bajo control, pero hubo un atasco en un sistema de tuberías de vapor, el operador no sabía qué hacer en ese caso. Bueno, fue toda una cosa bastante conflictiva, la del Hualonguang, digamos, de China. Y en función de ese prototipo es que desembarcan aquí con este reactor, que ya te digo, va a salir más de 13.000 millones de dólares, y que se va a instalar, como bien decís, al lado de los otros dos. En ese sentido, el por qué
hay que preguntarle a este gobierno por qué sigue haciendo eso, porque en verdad no se puede comprender porque en el mundo está retrocediendo la energía nuclear. Esto es llave en mano, tiene una tecnología que no conocemos acá, nunca se hizo con ese tipo de tecnología. No tiene evaluación de impacto ambiental, esto viola la ley nacional de ambiental, todo el paquete de las 25.000 de las leyes, es obligatorio que tenga. Vos pones un kiosco, tenés que hacer una evaluación de impacto ambiental, pones una central y no haces nada. Además, tiene que haber evaluación de impacto ambiental de conjunto, es un parque nuclear, no la pones sola en el medio del desierto, la pones al lado de otros dos, que están encadenados en sus posibles efectos sucesivos de un accidente o de un ataque. No se hizo audiencia pública de ninguna especie, fue una persona china y firmó un papel, o sea, fue una cosa así de lo traemos o lo traemos. De hecho, fíjate vos el lugar en el que va a estar, en el que se aspira que esté, al lado de esos otros dos y al lado del reactor Candú. Fíjate que es una experimental que se está construyendo. Fíjate, si llega a haber un accidente cualquiera, un avión, una bomba, lo que fuera, estás aguas arriba de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires toma agua de ahí. Si vos tenés un accidente en esto que está al borde, que aparte hay una anécdota completamente increíble, cuando empezó a bajar el río Paraná y no tenían agua suficiente para refrigerar los reactores, los manuales operativos decían que si se bajaba por debajo de 1 metro en el valor promedio del río Paraná, había que apagar los reactores. ¿Qué hicieron? Modificaron el manual, pusieron medio metro. Eso se hizo público, fue un bochorno internacional. Eso no lo podés hacer, mirado desde ningún lado. Pero bueno, con el tema de Wallon One, si llega a haber un accidente, Uruguay está ahí enfrente y nomás, o sea, está verdaderamente en una situación muy crítica la ubicación de ese reactor. Pero el foco, podemos hablar de cuestiones técnicas, de costos, de todo lo que quieras, pero hay una cosa que es irrefutable y es el aspecto ético que tiene esto. Vos estás haciendo un aprovechamiento energético que te deja como residuos algo que no sabes inertizar, no podés, no tenés la tecnología, no existe en el mundo la tecnología para que eso deje de ser radiactivo. Y esa basura, haces un agujero y la pones en el suelo. O haces un basurero nuclear, que de hecho no hay ninguno en el mundo, el único que se está construyendo está en Finlandia y es para sus propios residuos, y lo pones en el fondo de una mina de sal, como había empezado a hacer Alemania hasta que, bueno, se les inundó la mina. Esa basura nuclear va a estar ahí durante miles y miles de años. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un cartelito? Señores del futuro, no hagan un agujero acá, porque morirán si lo abren, porque la vida media del plutonio es 24.000 años, pero eso va a ser radiactivo, porque precisamente eso es la vida media, por 200.000. Vas a tener 200.000 años un regalito a los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, a los cuales no les vas a poder avisar de ninguna manera. Nuestros testimonios más antiguos de carteles son los babilonios y tienen 4.000 años miserablemente, y acá estamos hablando de 200.000. ¿En qué lo vas a escribir? ¿En qué idioma lo vas a escribir? ¿Con qué iconografía lo vas a escribir? ¿En qué material, para que no se destruya con el tiempo, lo vas a poner? Estamos dejándole un regalo de algo que estamos fabricando nosotros y que no podemos manejar y que encima es letal. Eso viola cualquier norma ética mínima que se te pueda ocurrir. Sí. O sea, yo no quiero participar de una humanidad que le deja eso para el futuro. Por eso estoy combatiendo en la medida de mis posibilidades de análisis y de difusión este tipo de energía. Eso no se hace. Vos no le dejas un muerto en el ropero a tus hijos. No, desde luego. ¿Y vos crees, me parece que la prédica, nosotros estamos en esa línea en este programa y lógicamente que lo hemos hablado con distintos actores de la vida social, de la vida, de la lucha ambiental, y más o menos todos están en coincidencia con... Ahora, el tema es qué hacer entonces frente a un nuevo reactor nuclear, porque se podría pensar que tendríamos que soportar los que están en funcionamiento por lo menos hasta que terminen su ciclo. Porque tampoco los van a parar de un día para el otro y no va a haber gobierno ni poder político que lo haga, pero se podría pensar en desnuclearizar a la Argentina en un tiempo razonable. Si ponemos uno nuevo, seguramente eso se prorrogará por mucho tiempo. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que proponés vos, si proponés algo en esta acción que es haber hecho una película
sobre esta materia. ¿Proponés una movilización popular? ¿Proponés una consulta popular? ¿Proponés que se abra un debate en torno a esta situación? ¿Cómo lo estás viendo? Todo eso junto y más todavía. O sea, fíjate vos, ¿por qué no se puso el reactor hasta ahora en Río Negro, por ejemplo? Porque la gente salió a la calle. Ahí tenés movilización. ¿Por qué se está empezando a hablar cada vez más? Porque tenés difusión, porque tenés gente que se empieza a interesar cada vez más. En los 90 éramos muchos más los que estábamos al día con estos temas por el basurero de Gastre, te acordarás, Sí, claro. En la meseta patagónica. Después vino lo del reactor nuclear de Australia, que nos vendíamos el reactor y recibíamos la basura. Después la gente se olvidó, el cambio climático está tomando mucho más protagonismo en temas ambientales. Por eso nosotros pensamos, y digo nosotros desde el movimiento ecologista en general, que somos como el óxido. Vos ves un enorme puente, bueno, danos tiempo, ¿viste? Y algún día lo vamos a tirar, pero tenemos que ir y seguir comiéndonos esa estructura de hierro espantosa para que se termine cayendo. En este caso, los que somos periodistas trabajamos en esto, los que están en la academia investigan y promueven esto, los amigos te mandan documentales y entre paréntesis, a todos los que escuchan les recomiendo, está en YouTube, lo pueden ver, un documental espectacular que se llama Into Eternity, es la construcción del basurero nuclear finlandés y todas estas reflexiones que ellos mismos se hacen sobre cómo avisarle al futuro que no abra ese lugar y además los costos. Ahí está. Es impresionante ese documental, es estéticamente muy bello, Into Eternity, lo ponen en YouTube, está subtitulado, es precioso, y ahí van a tener una confrontación muy interesante sobre la escala de la que estamos hablando, porque esto es en escala muy grande, y nuestra tarea, si bien chiquitita como óxido, va empezando a socavar algunas cosas. Yo creo que a lo largo de la movilización y de todo esto, la gente, y mostrando estas cosas que están del otro lado del tapiz, no te las muestran, creo que se va a poder modificar. Hay ya una denuncia penal contra las autoridades del ente regulador por haber autorizado esto sin evaluación de impacto, sin todas estas cosas, por violar la ley de ambiente, y se van a seguir haciendo acciones de ese tipo, ¿no? Pero fíjate vos cómo combinando todo, la cosa se detuvo en Río Negro, por ejemplo. Tenías al obispo caminando con la gente por las calles. Yo tuve ocasión de ir a dar conferencias a la gente de medio ambiente del gobierno de Chubut, que lo iban a tener al lado y querían tener herramientas técnicas para defenderse y no aceptar que esté ahí al ladito del límite con su provincia. Cada uno puso algo y la cosa funcionó. A lo mejor tardaremos un poco más, pero ya te digo, dennos tiempo. Y vos me dirás también que hay mucha gente en la Comisión de Energía Atómica que es gente científicamente muy sólida, que es gente muy piola. Y yo siempre me acuerdo, y lo digo en este pequeño documental o peliculita que te mandé, que es muy difícil hacer que una persona entienda algo, entienda el problema, cuando su salario, su sueldo depende de que no lo entienda. Claro. En un contexto de crisis como estamos ahora en Argentina, yo sé que hay mucha gente que se levanta a la mañana y traga amargamente y se va a trabajar y va a defender este tipo de cosas, porque no le queda otra, o cree que no le queda otra, porque se le puede venir la noche si su salario depende de que vaya y diga, pero muchachos, esto no está bien. Silvana Buján, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de pasar por nuestro micrófono de Radio La Luna, en nuestro programa La Brújula. Seguramente vamos a estar hablando dentro de no mucho tiempo, porque efectivamente, así como vos decís que el óxido corroe el hierro y puede tirar abajo un puente, también la gota de agua horada la piedra y puede perforarla. Nosotros vamos a hacer como una gota de agua y vamos a seguir horadando esta piedra, porque es una piedra mala vida. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a vos y quedo al pendiente. Tenemos tanto para hablar, los costos, te vas a matar de risa. Bueno. Gracias. Queda pendiente. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, hemos hablado con Silvana Buján.